Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Son las 5 en punto de la tarde en San José, hoy miércoles 19 de noviembre del 2025. Ya sabe, eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM en cadena radial costarricense con repetición a las 10 de la noche. Y también en streaming nos puedes ver en Facebook Live a las 5 con Alberto Padilla y en YouTube a las 5 siempre. La producción a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero. Como siempre tenemos noticias del mundo financiero, de la economía global, de la geopolítica, todo en la primera media hora para entrar a la entrevista, y hoy vamos a profundizar en las relaciones de Venezuela y Estados Unidos. Bueno, el conflicto regional que ha tenido fuertes revelaciones en las últimas horas y además que viene escalándose desde los últimos meses, sino años, pero en especial en las últimas horas. Vamos a conversar con el abogado Juan Carlos Sainz, que nos va a traer el análisis y los detalles a partir de las 5:30. Bien, vamos a continuar de una vez. Vamos de una vez con las noticias, porque hoy tenemos un programa cargado de información. Empezamos por Estados Unidos en el panorama global. Las minutas, los apuntes de la Reserva Federal, de las reuniones de la Reserva Federal, indican que una mayoría de los miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed en Estados Unidos se inclina por mantener las tasas de interés en diciembre. Esto ya se lo veía venir el mundo financiero, pero alguno quedaba ahí con la idea de que podían bajar de nuevo 0,25 puntos, pero pese a que consideran que en algún momento futuro será apropiado recortarlas, la publicación de esta información llega en un escenario de incertidumbre por el mercado laboral y temores de inflación persistente, elementos que siguen marcando el ritmo de las decisiones del Banco Central estadounidense, pero pues ya pareciera que quedará zanjada la discusión, pero bueno, en diciembre tomarán una decisión en la Reserva Federal. Por ahora todo se mueve alrededor de esas decisiones y ya tienen posiblemente una orientación, una inclinación para lo que van a anunciar en diciembre. También en Estados Unidos, y en su relación con México, Canadá y Estados Unidos, México superó por primera vez a Canadá como principal destino de las exportaciones estadounidenses, al recibir bienes en Estados Unidos por $226,000 millones entre enero y agosto del 2025, un 15,81% del total, ligeramente por encima de los 225,000 millones enviados a Canadá. Así que las exportaciones de Estados Unidos van en mayor cantidad a México que a Canadá por primera vez. Según el Consejo Coordinador Empresarial, México ya es el primer mercado para Estados Unidos en 24 capítulos del sistema armonizado y el segundo en otros 50, lo que coloca a México en los dos primeros puestos en 3/4 partes de las industrias exportadoras estadounidenses. Así que México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Y bueno, en Wall Street, tras 4 días de caídas, el Dow Jones abrió con una leve recuperación del 0,08%, apenitas, mientras que el S&P, el Standard & Poor's 500,
con un 0,17% y el Nasdaq con un 0,22%. Avanzan con más claridad, los tableros están en verde. Hoy, ayer, recuerdan ustedes que estaban todos en rojo, aunque con cautela antes de los resultados de Nvidia, que hoy sacó su informe trimestral. El mercado viene de una racha bajista marcada de toda la semana y parte de la semana anterior, con el Dow Jones perdiendo ayer y el S&P también, el S&P 500 también, pues acumulando su peor secuencia desde agosto, esta semana que pasó, mientras el Nasdaq cayó en 5 de las últimas 6 sesiones. Vámonos a Asia, porque la economía japonesa se contrajo casi 2% entre julio y septiembre, su primera caída en 6 trimestres, debido a una fuerte reducción de exportaciones afectadas por aranceles estadounidenses, especialmente en el sector automotor. Aunque el dato estuvo por encima de lo esperado, economistas creen que obedece a factores puntuales como cambios regulatorios en vivienda y que la tendencia sigue orientada hacia una recuperación gradual con impacto limitado sobre las decisiones del Banco de Japón. Claro que son datos previos a haber asumido la primera ministra. Bien, en la India, seguimos en Asia, porque en la India las elecciones en Bihar consolidaron el avance del oficialismo liderado por Narendra Modi, gracias a un programa de 10,000 rupias, unos arribita de $100, en transferencias a mujeres de bajos ingresos. Estas freebies, que no violan las normas electorales, al presentarse como programas de desarrollo, han sido aplicadas por 14 estados y representan un gasto anual cercano a 2 billones de rupias, alrededor de 22,000 millones de dólares, convirtiéndose en un componente clave de la dinámica electoral y reforzando el dominio en 5 de los 6 comicios estatales celebrados desde 2024 del oficialismo. Bueno, en Nueva Zelanda celebraron la decisión de Estados Unidos de eliminar aranceles adicionales sobre productos agrícolas como carne bovina, vísceras y kiwi, parte de una lista de más de 200 alimentos valorizados en 2020, en dólares 1,25 mil millones, millón y un cuarto al año. Aunque el gobierno considera que es un avance, señala que sigue en pendiente la eliminación total del marco recíproco de aranceles que continúa afectando a otros sectores exportadores. Así que en Nueva Zelanda también están, obviamente, preocupados por el mismo tema que América Latina y que algunos acuerdos de países latinoamericanos han, superado, pero que aún afecta a muchos productos. En todo caso, Nueva Zelanda celebra esa decisión unilateral de Estados Unidos sobre algunos productos. Y vámonos a África, porque expertos africanos piden cautela ante la rápida expansión de la inteligencia artificial china en el continente, impulsada por el lanzamiento del modelo R1 de la empresa DeepSeek, entrenado por solo $6 millones frente a los más de $100 millones que costó desarrollar ChatGPT. La noticia provocó temores de competencia desleal y llevó a Nvidia a perder 600,000 millones en valor de mercado en un solo día, la mayor caída diaria en la historia corporativa de Estados Unidos en aquel momento. Así que en África están también a la expectativa de esta carrera tecnológica de las empresas de inteligencia artificial. En Uganda se anunció que ya está construido el 75% del oleoducto, el East African Crude Oil Pipeline, un proyecto de $5,000 millones y de 1.443 kilómetros
1.443 kilómetros, que permitirá exportar petróleo hacia el puerto de Tanga, en Tanzania, con todos los tubos entregados y 3.300 millones ya invertidos por Total Energies, un 62%, y China National Offshore Oil Corporation, pues también ha hecho su inversión allí, y el país, Uganda, prevé iniciar producción en 2026, mientras los campos Kingfisher y Tilenga avanzan 74 y 60%. Así que Uganda está ya avanzando con su oleoducto. Y en Namibia, Total Energies y Chevron encabezan la puja por el 40% operativo de Mopane, el hallazgo de al menos 10.000 millones de barriles, que podría convertir en Namibia en un futuro gran productor de petróleo. Más de 12 compañías mostraron interés, con Exxon ya retirada y Petrobras superada, en una competencia marcada por ventajas operativas de Total Energy y Chevron en campos cercanos, pero también por desafíos geológicos de la zona. Bueno, ahí lo tenía en África esta información. Y en Europa, Estados Unidos y Suiza avanzan en la implementación de la reducción de aranceles estadounidenses del 39 al 15%, tras un acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada. El gobierno suizo estima que la medida será incorporada al sistema en un plazo de 10 a 12 días hábiles, mientras las autoridades trabajan en los ajustes técnicos finales antes de anunciar oficialmente la entrada en vigor de los nuevos aranceles, de la nueva tarifa de los nuevos aranceles. Y en América Latina, el Senado mexicano ratificó el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre seguridad y salud en minas, buscando elevar los estándares laborales de un sector que emplea a más de 416,000 personas, casi 500,000 de personas en México empleadas por la minería. Los legisladores señalaron que armonizar la legislación con las normas internacionales es clave para garantizar mejores condiciones para trabajadores y comunidades. Por eso se ratificó entonces el convenio 176 de la OIT en México. Y también en ese país, México alcanzó un récord de 40,000 millones de dólares en inversión extranjera directa entre enero y septiembre del 2025, un crecimiento interanual del 14,5%, y con un impulso en nuevas inversiones de 200%, que sumaron 6.563 millones de dólares. 6.500 millones de dólares, mientras el resto correspondió a reinversión de utilidades y a operaciones entre compañías. También en México, fabricantes chinos de camiones aceleran planes de producción local ante el posible arancel de hasta 50% a vehículos importados desde países sin tratado comercial con México. Las empresas analizan negociar, ensamblar localmente o fortalecer proveedores para evitar incrementos significativos en costos, en un clima marcado por el endurecimiento de la política arancelaria, como estamos viendo ya en todo el mundo. Y vámonos a Colombia. El gobierno colombiano presentó nuevos beneficios tributarios para empresas que contratan jóvenes, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores sin pensión y personas pospenadas. Además de sellos de reconocimiento empresarial, el Ministerio de Trabajo advirtió que las cifras de empleo muestran brechas profundas. Solo el 46% de los jóvenes y 29% de los adultos mayores tienen empleo, y entre personas con discapacidad la tasa baja a 20%. Así que en Colombia se instalaron nuevos beneficios tributarios para quienes emplean a personas en vulnerabilidad. También en Colombia, las ganancias de los bancos colombianos alcanzaron casi 10 billones de pesos colombianos en el tercer trimestre, en aumento
en un aumento del 52,3% frente al mismo periodo 2024. Bancolombia lideró el desempeño con la mitad de esas utilidades. Así que Bancolombia liderando el segmento financiero en ese país sudamericano. Y en Argentina, los principales bancos de Wall Street, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, fijaron un plazo estricto para confirmar la disponibilidad del crédito de hasta 20.000 millones de dólares solicitado por el gobierno argentino con garantía de la Reserva Federal, lo que acelera las negociaciones y anticipa anuncios antes de que venza el compromiso preliminar de las entidades. Así que los bancos internacionales globales están apurando al presidente Milei, al gobierno argentino. Y hasta ahí las noticias en breve, en un panorama global compacto con muchas de las informaciones que usted no ha leído durante el día en otros medios. Y como hoy hubo un cambio importante en el panorama bursátil, vamos a incluir esta sección que normalmente tenemos los lunes, pero Wall Street abrió con leves avances tras varios días bajistas. El Dow Jones sube 0,08%, con Sherwin-Williams liderando más de 1,5%, y Chevron 1,5% también, Boeing 1,25%. Y el Standard & Poor's 500 avanza 0,17%, el Nasdaq 0,22%, después de una semana marcada por ventas tecnológicas que dejó al Nasdaq cayendo en 5 de 6 sesiones y al Standard & Poor's 500 en su peor racha desde agosto, como indicábamos al inicio. El mercado sigue condicionado por la volatilidad del sector tecnológico. Palantir y Microsoft cayeron ayer, y aunque Nvidia hoy avanza, sigue un 12% debajo de su último máximo. A horas de su informe trimestral, informaremos de este informe trimestral mañana. En retail, Lowe's sube 4,30 tras presentar resultados superiores, mientras Target cae más del 3% tras recortar previsiones. Y TJX avanza 3,20% con ingresos y ventas comparables al alza. Entre los movimientos corporativos, Constellation Energy sube 2%, luego de recibir un préstamo federal de $1,000 millones para reactivar la planta nuclear Crane en Pensilvania, destinada a abastecer parte de la demanda energética de Microsoft. En el plano macroeconómico, la balanza comercial de agosto registró un déficit de $59.600 millones y el mercado espera las actas de la Reserva Federal, que recientemente recortó tasas de 25 puntos básicos, pero que ahora estaría manteniendo las reservas, la tasa sin cambios según los pronósticos hasta ahora. En materias primas, el petróleo retrocede tras un aumento en las reservas estadounidenses. El West Texas Intermediate cae 2,80 hasta los $58,97 el barril, y el Brent baja 2,64% hasta $63,18 el barril, presionados por señales de exceso de oferta y compensados solo por las sanciones al crudo ruso. En divisas, el euro sube marginalmente, apenas 0,01%, se ubica en 1,16 dólares, y en criptomonedas el Bitcoin vuelve a estabilizarse tras tocar brevemente los 90.000, ahora está en 91.092 dólares, aunque acumula una caída cercana al 30% desde sus máximos recientes. Así que así mostramos el panorama bursátil. Hoy los marcadores en verde, que indica pues bajo, pero una recuperación tras los informes de Nvidia. Todo en verde hoy, con el VIX, ya saben ustedes, este indicador de el temor, del miedo, aunque bajó 1,03%, está en 23,66 alto.
para el momento de hoy. Bien, y hemos hablado bastante en las últimas semanas de los medicamentos de la India y cómo busca competir con estas bajas que busca Donald Trump en Estados Unidos. Pues India hoy, el mayor proveedor mundial de medicamentos genéricos, gracias a cientos de plantas certificadas por la FDA, la OMS y otras, mantiene exportaciones por encima del promedio global. Pero la combinación de tecnología acelerada y tensiones geopolíticas marca un punto de inflexión sobre una industria que fue ejemplo de eficiencia. En la última década el sector creció apoyado en infraestructura sólida, mejoras en calidad, costos de 30 a 35% menores que en Europa o Estados Unidos, diversificación hacia moléculas complejas y una resiliencia demostrada durante la pandemia. Sin embargo, ese modelo parece alcanzar su límite y obliga a adoptar automatización, manufactura continua y controles capaces de anticipar fallas casi al 100%. El contexto externo también presiona. Países que evalúan nearshoring para reducir riesgos, exigencias crecientes de sostenibilidad y un auge del negocio de servicios farmacéuticos que podrían dar una oportunidad si India fortalece capacidades y modelos flexibles. Ante esto, analistas plantean prioridades como sistemas de calidad preventivos, plantas de bajo contacto, miniaturización industrial mediante módulos y microreactores, operaciones orientadas al cliente, redes de producción distribuidas, integración de inteligencia artificial para optimizar cadenas de suministro y una transición acelerada hacia operaciones verdes que reduzcan costos y emisiones. Todo esto de la industria farmacéutica en la India. Tras una década de éxitos, la industria india enfrenta a un reto distinto, no solo producir más y barato, sino transformarse en un entorno global más competitivo, digital y exigente. India es una potencia, ahora debe demostrar si puede dar su próximo salto para mantenerse allí en donde ha estado toda esta década. Bien, y bueno, uno de los temas que movió el mercado hoy o que está moviendo y que mañana vamos a ver más coletazos todavía de esa movilización, es que Nvidia vuelve al centro del mercado con la presentación de resultados. Un evento comparado con anuncios de la Reserva Federal por su peso en Wall Street. La compañía vale unos 4,5 billones de dólares a 5 billones de dólares porque hace poco cruzó esa frontera y junto a otras tecnológicas representa cerca del 30% del Standard & Poor's 500 en un momento marcado por 2 semanas de volatilidad y dudas sobre la verdadera magnitud del boom de la inteligencia artificial. La acción subió casi 3% en la previa, pero sigue 10% abajo de su último máximo, reflejo de un sector con valoraciones tan elevadas que cualquier señal se amplifica. Firmas como Oratz calculan que la reacción posterior al informe podría implicar un movimiento de hasta 320,000 millones de dólares tras su capitalización. Los analistas observarán 3 puntos clave para que esté atentos a las noticias de mañana. Ventas esperadas alrededor de 54,000 millones. Algunos piensan que podría llegar a 57,000. Una guía para enero que debería acercarse a 65,000 millones para impulsar la acción. Y detalles del acuerdo de 100,000 millones de dólares con OpenAI. Cuestionado por su lógica circular de inversión y compras de chips que dan pues idea de esta posible burbuja en las empresas de tecnología y de inteligencia artificial. Bueno, y uno de los temas que ya anticipándome un poco a la entrevista, pero para dar esta información antes del análisis que vamos a hacer en un ratito nada más, Colombia respaldó
un plan para que Nicolás Maduro entregue el poder a un gobierno de transición que convoque nuevas elecciones en Venezuela. Así lo confirmó la canciller colombiana Rosa Villavicencio, quien aseguró que el mandatario estaría dispuesto a dejar el cargo si recibe garantías de seguridad. Esto es una información de hoy que ha revelado Bloomberg, una propuesta que prevé que otra figura lidere temporalmente el Ejecutivo para organizar comicios legítimos, aunque su viabilidad depende del apoyo de la oposición venezolana. Por otro lado, también hoy miércoles 19, lo anterior, la confirmación de la canciller colombiana Rosa Villavicencio la confirmó Bloomberg. Y ahora, hoy también, el New York Times reveló que Maduro habría enviado ya una propuesta a Trump para dejar el poder en 2 años, lo que habría sido rechazado por el estadounidense. El New York Times asegura que, aunque no están claras las futuras acciones del republicano, de Donald Trump hacia Venezuela, podrían seguir las acciones encubiertas, como hasta ahora, sin autorizar un combate sobre el terreno y priorizar estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas o de información. Esto lo reveló el periódico estadounidense New York Times. El anuncio del plan aprobado por la canciller colombiana que hizo Bloomberg hoy 19 de noviembre coincide con la presión de los gobiernos de Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva para que Caracas llame a nuevas elecciones tras los cuestionados comicios recientes. El contexto es delicado. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con atacar objetivos de presuntos cárteles en Venezuela, Colombia y México, mientras operaciones militares en el Caribe y el Pacífico ya han dejado más de 80 muertos. Villavicencio, la canciller colombiana, advirtió que un ataque podría generar un nuevo éxodo, recordando que cerca de 8 millones de venezolanos han migrado en la última década y 3 millones viven en Colombia. El despliegue de buques y aeronaves estadounidenses desde agosto o septiembre aumenta temores en la región, mientras las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan una de sus peores situaciones, uno de sus peores momentos. Trump ha insultado a Petro, recortado ayuda y revocado su visa. En solidaridad, Villavicencio renunciará a la suya, dijo. La canciller viajó a Madrid para reunirse con el ministro español José Manuel Álvarez y renovar la agenda de cooperación España y Colombia en un momento en que Europa observa con atención cualquier avance hacia una transición pactada en Venezuela. Según Bloomberg, este podría ser uno de los pocos escenarios con posibilidades reales de abrir una salida negociada en medio de tensiones militares y movimientos geopolíticos acelerados en la región. Bueno, sin duda es un momento importante en toda esta situación y justamente por eso vamos a conversar ahorita después de la pausa con Juan Carlos Sainz sobre la situación de Venezuela y Estados Unidos. Vamos a esa pausa y inmediatamente volvemos con esta entrevista. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, continuamos a las 5:29, a las 5 siempre.
Les decía que uno de los temas candentes de esta semana, de estos meses y de estos años ha sido la región norte de Sudamérica. El Caribe se ha convertido en un escenario de alta tensión geopolítica con el ingreso del portaaviones más avanzado de la Armada de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford, y el despliegue de cerca de 12.000 efectivos en maniobras militares en aguas cercanas a Venezuela. La presión sobre el régimen de Nicolás Maduro alcanza un nuevo punto álgido, la llamada Operación Lanza del Sur, justificada por Washington como un esfuerzo contra el narcoterrorismo. También es leída como una señal directa hacia Caracas en un momento de creciente aislamiento internacional para el chavismo. El contexto se complejiza con las dinámicas internas venezolanas, el papel de actores regionales como Colombia y Brasil y la postura ambigua de algunos países de la región. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Sáenz, abogado, doctor en Derecho Internacional por la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Oxford, con más de 25 años de experiencia como docente e investigador en universidades de Europa y América Latina. El doctor Sáenz es autor de más de 10 libros y decenas de artículos sobre derecho internacional. Actualmente es profesor de la Universidad para la Paz en Costa Rica. Así que le damos la bienvenida a Juan Carlos Sáenz. ¿Qué tal? Muchas gracias por este rato que nos compartís. No, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bien, pues vamos a interpretar un poco todo esto que está pasando en la zona la zona norte de Sudamérica, que pues ha sido de alta volatilidad en las últimas semanas, más quizás de lo que ya estamos acostumbrados, Juan Carlos. Sí, sin duda la región ha venido asumiendo un papel mucho más importante de lo que estaba en el mundo, pero sin embargo, cuando lo comparas con el resto del mundo sigue siendo de una gran calma, porque si lo comparamos con el Medio Oriente, si lo comparamos con la Europa Oriental y con África, sigue siendo una zona de paz, con tensiones, sí, gracias a Dios con tensiones, pero no con acciones. Claro, esas tensiones se dan por varios frentes o por varias razones según las distintas partes. Estados Unidos habla de la guerra contra el narcotráfico, pero hoy se da a conocer, bueno, ya lo había dicho Trump, que hablaría con Maduro, que podría hablar con Maduro y que podría haber ya hablado con Maduro. Y pues hoy la canciller colombiana confirma que hay ya un plan para que Maduro salga del poder sin consecuencias judiciales. Sí, fíjate que estabas en el espacio anterior haciendo una lectura del artículo del New York Times del día de ayer, que probablemente es la cobertura informativa más completa que se haya publicado en varias semanas en ninguna parte del mundo sobre la situación venezolana. Es un repaso completo de lo que había hasta ayer que se escribió, se publicó la noticia ayer en la mañana, donde tú explicabas antes en el espacio anterior que, pues bueno, había un despliegue de parte de la administración Trump en todos los frentes. Estamos hablando del frente militar, del frente político, del frente jurídico, es decir, el frente militar, el portaaviones más grande en el arsenal de los Estados Unidos, la autorización pública de la CIA, que en sí mismo es una contradicción, es un oxímoron, porque la CIA es una agencia secreta y si yo públicamente la autorizo, estoy haciendo exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer. Entonces, claro, eso nos da una pista de que son básicamente acciones psicológicas de lo que se están haciendo para una negociación que tiene ya varias semanas andando y eso explica mucho la ida del portaaviones y esos anuncios. Y en tercer lugar, algo que ya ha pasado de moda, que ha pasado de moda, digo, en la rapidez de los acontecimientos, que fue ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro con 50 millones de dólares, una cifra superior a la que se ofreció por Osama Bin Laden en su momento, y que no ha servido. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos ha ido sacando todo lo que normalmente tiene en el menú para poder lidiar con situaciones como esta, y en el caso de Maduro no ha funcionado. Pero ¿qué sabemos con certeza aparte de todo esto que decía el artículo del New York Times?
Lo que confirmas con la canciller de Colombia, que había sido confirmado la semana pasada, que Brasil y Colombia, como potencias regionales de ese Caribe, están intentando canalizar algún diálogo en el cual ellos vendrían a ser una especie de veedores de una salida negociada en el caso de Venezuela. Ya, pero de ahí no sabemos sino las especulaciones que hemos visto de Bloomberg, de otras agencias, pero aún no sabemos qué pasa. Pero sí sabemos que están negociando. Claro, y esas negociaciones, bueno, aunque hemos oído hablar antes de posibles negociaciones, pareciera que van cada vez más afinadas a algo en concreto, o me equivoco. Correcto, no, no, las negociaciones van a una salida del poder de Ujú. Nicolás Maduro. Fíjate qué pasa. Estas últimas elecciones del año pasado era la última apuesta a la salida electoral por parte de un grupo importante de los venezolanos, una buena parte de la oposición venezolana. Pero hay que recordar que la elección anterior de Nicolás Maduro hace 5 años no fue reconocida por la comunidad internacional. Entonces estamos hablando de un líder que tiene dos elecciones sucesivas que no son reconocidas por la comunidad internacional. Entonces, cuando alguien dice, van a sacar del poder a alguien que, etcétera, una ruptura democrática, le dicen, no, es que hay dos elecciones que no han sido reconocidas por la comunidad internacional y particularmente la última, el año pasado, donde no hay una declaración oficial, es decir, no se ha publicado el resultado de las elecciones del año pasado en el caso de Venezuela. Entonces, incluso legalmente para el caso de Venezuela, no hay un resultado mesa por mesa que se pueda comprobar. Hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, que dice que sí ganó, pero no muestra votos. Entonces, claro, es una situación donde claramente hay una ruptura del hilo democrático en el caso venezolano, donde claramente Venezuela se ha salido de los organismos internacionales que le pueden exigir el respeto a la democracia. Eso es la Organización de los Estados Americanos, eso quiere decir la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, todos los organismos regionales que lo podrían presionar. El régimen de Maduro ha salido. Entonces, por eso estamos en una situación tan lamentable como esta, que en el Caribe estén estacionando un portaaviones y se esté utilizando para dialogar ese tipo de amenazas tan importantes como significa un portaaviones y 15.000 hombres embarcados. Ahora, estas amenazas que vos decís y que vemos, y que incluso van más allá de colocarse al frente de un país, sino a tomar acción ante lo que hemos visto, lanchas, embarcaciones, objetivos, ¿son amenazas hacia algo o son acciones ya que tienen que ver con otro elemento paralelo que es el narcotráfico? ¿Se puede ver las intenciones hacia algo o son parte de un operativo, vamos a decir, normal en tiempos de tanto narcotráfico en la región? No, sin duda son unas señales de presión a Trump, perdón, a Nicolás Maduro, pero también a toda la región. No puede pensar que esto solo está dirigido en una línea, sino que está básicamente mostrando músculo, sacando la capacidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos y la disposición de la administración Donald Trump de utilizar las armas que tiene. Recordemos que este ataque a esta destrucción de las lanchas que llevan narcóticos no solamente se está dando en el Caribe, también se está dando en el Pacífico, es decir, hay una operación en los dos frentes que le sirve a la administración Trump para mostrar en el frente interno lo que ha sido una de las banderas de su administración, que es la seguridad interna, el reforzar los temas antinarcóticos, pero por otro lado, fortalecer esa idea de él de tener una solución en el caso venezolano. Fíjate que él no ha hecho una gran fuerza de querer cambiar cosas en Venezuela, de salir de Maduro, porque va en contra de lo que está vendiendo en su segundo tiempo en la Casa Blanca. Él se presenta a sí mismo como un hombre de paz, como un hombre que merece el Premio Nobel de la Paz,
tiene una lista que saca del bolsillo interno de su chaqueta de todos los conflictos que él ha resuelto. Él no los puede memorizar, tampoco probablemente los pueda localizar en el mapa, porque tiene una larga lista de costos. Claro, venir a decir que va a intervenir en Venezuela no se ve bien. Entonces, él maneja ese tema y además tampoco va en la línea del movimiento MAGA. Recordemos que el movimiento MAGA es Make America Great Again, pero es hacia lo interno, es una cosa muy en una visión romántica de cuando Estados Unidos no era lo que es hoy por hoy. Entonces, yo por eso creo que él maneja esos dos niveles, ese nivel interno de drogas, pero ese nivel fuerte por el otro lado. Entonces, es un escenario de dos niveles al mismo tiempo donde Trump está jugando en los dos niveles. Ahora tiene el portaaviones más grande en el Caribe cuando el 80% de la droga se trasiega por el Pacífico, ¿no? Lo ha dicho el New York Times también. Correcto, correcto. Entonces ahí, pero se mantienen las operaciones en los dos lados Claro. para poder justificar esa presencia del portaaviones. Y además, ya incluso estaba viendo el día de ayer, algunos de los barcos que originalmente estaban en el despliegue que comenzó hace un poco más de un mes, ya están regresando a su base en las rotaciones normales de la flota, de la flota que opera en esta zona del mundo. Entonces yo creo que es un tema de utilizar todas las herramientas que se tengan en la mano y poder y presentar y forzar una negociación. Claro, eso es, claro, en principio como lo vemos las cosas, pero uno de los temas de Donald Trump es que él no es un actor predecible. Él en cualquier momento saca algo inesperado en un tipo de acción como fue en la crisis en Gaza, bombardear Irán, por ejemplo. Eso no estaba en los papeles de nadie. Entonces, Ujú. en el caso de América Latina no podemos descartar ningún escenario porque así ha venido actuando Trump últimamente. Y esta situación actual nos significa un acercamiento hacia algo, porque la ciudadanía, bueno, la comunidad internacional, las audiencias en nuestros países, nos acostumbramos rápido a las novedades que dejan de ser novedades y entonces toda la tensión Estados Unidos-Venezuela empieza a ser parte del escenario, del horizonte normal, pues, ¿verdad? En lo que vivimos. Pero ¿está pasando algo fuera de esa nueva normalidad o seguimos como los últimos meses, años, en que hay tensiones, pero no se ve el horizonte todavía de que vaya a pasar algo? ¿Se ve? Mira, sí a todo lo que planteas. Sí, el latinoamericano y el caribeño rápidamente nos acostumbramos a eso. La gente dice, ¿cuántas lanchas? Otra lancha. Pero ¿cuántas llevan? 20, 30. Ya la gente lo Ya ni agarró. tenemos la numeración. Exacto, sí, ya qué importa, le dio por ahí, dice la gente. Ahora los gringos le dio por hundir lanchas. Entonces ya la gente no le hace mucho caso. En general en el Caribe hay como una percepción de que algo está pasando, pero también se sabe que hay una negociación en marcha. Entonces, no se siente un tema tan fuerte en el Caribe. En Venezuela, el régimen de Maduro ha puesto todo de que la invasión está al borde, está a puertas y tiene al país movilizado en un estado de guerra con un permanente apresto de combate, listos para atacar desde hace casi un mes. Y nadie puede estar listo para defenderse de inmediato durante un mes. Entonces, ha habido una paralización mayor del país. Hay un país que está con una polarización completa, donde por una parte están una buena parte de la milicia, la población lista para la invasión, pero por el otro lado hay una parte de una gente que está esperando que se resuelva lo que se tenga que resolver. Es decir, que pase lo que tenga que pasar y ya, porque un país no puede vivir con una movilización militar completa. Volvemos otra vez. En principio. Pero sí Cuba, puedes vivir con la narrativa del enemigo, ¿no? exactamente, Cuba vivió con el tema del bloqueo y la invasión durante buena parte de la vida de Fidel Castro. Mm. Pero yo lo que creo es que tenemos que prepararnos para un anuncio en cualquier momento donde yo creo que Donald Trump es un negociador nato. Él lo dice que él es un negociador nato. Se precia de ser un negociador que es capaz de sentarse con el líder de Corea del Norte, sentarse con Putin, y si no se resuelve el tema, él se para y se va. Él no tiene, en eso es un hombre muy pragmático. Pero
en un momento donde Estados Unidos está planteando reforzar su presencia en la zona, donde logra un acuerdo con China en base a los minerales raros, donde está fortaleciendo la agenda de combustibles fósiles, donde el petróleo que tiene Venezuela sigue siendo importante. Yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para un acuerdo sorpresivo donde Venezuela pone a disposición de Donald Trump todos sus temas minerales para que haya una transición ordenada, que según lo que ha filtrado la prensa, es que Nicolás Maduro esté 2 años preparando su salida. Yo creo que 2 años son mucho para cualquier transición, pero sí yo creo que tenemos que estar preparados para un anuncio en ese sentido. Estamos hablando con Juan Carlos Sáenz, abogado y doctor en Derecho Internacional. Juan Carlos, ya para terminar en un minuto, yo sé que no somos adivinos, ni vos ni nadie en la audiencia, pero ¿crees que haya algún movimiento antes de fin de año o esto, por lo menos como anuncio o como hecho consumado, o todavía estamos en un proceso no tan maduro, más bien un poco incipiente? Yo creo que los tamales van a venir con anuncios, no con soluciones. Los tamales van a ser más contundentes que la realidad. Vamos a tener anuncios antes de Navidad, antes del fin de año, que van a aclarar lo que puede ser un arreglo el año que viene. Pero no creo que veamos un desenlace fatal, un uso de la fuerza terrible, algo que nos deje a todos sorprendidos. Eso sería una parte importante de mi visión. Pero insisto, Donald Trump es un actor en gran medida impredecible que podría sorprendernos a todos. Pero creo que por lo que no hemos visto, vamos a ver un arreglo antes de finales de año que nos diga cuál va a ser la hoja de ruta, el roadmap, dirían en la Casa Blanca. Muy bien, pues es Juan Carlos Sáenz, muchísimas gracias por tus aportes, por tu análisis a este tema que, por más que nos vayamos acostumbrando, sigue obviamente siendo portadas, sigue siendo información relevante para todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, era Juan Carlos Sáenz, abogado, doctor en Derecho Internacional por la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Oxford, con más de 25 años de experiencia como docente e investigador en distintas universidades. Y bueno, pues nos analizaba este tema de Venezuela permanentemente candente, por supuesto. Vamos de una vez, yo creo que ya está Daniel Hernández con nosotros porque es miércoles y es miércoles de tecnología. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto tenerte. Hola Fernando, muchísimas gracias por recibirnos. Pues adelante, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Ok, hoy vamos a volver al tema habitual de la tecnología. Y es que Prometeo volvió, solo que ahora en las máquinas que fabrican máquinas. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselos a los humanos. Hoy, Jeff Bezos está intentando algo parecido, robar el fuego del futuro, la inteligencia artificial avanzada y llevarla al mundo físico. Su nueva apuesta, el proyecto Prometeo, o en inglés Project Prometheus, quiere crear máquinas que piensan, que diseñan y que construyen otras máquinas. Y con esto aparece una transición, digamos que en el contexto de la inteligencia artificial puede ser histórica, de la inteligencia artificial conversacional a la inteligencia artificial industrial, de la pantalla al hacer. Y de paso, no se pierde en mí que ponerle a tu propio proyecto Prometeo es un poquitito pretencioso, pero también lo que está tratando de lograr es algo impresionante. Del software que habla al software que fabrica. Desde sus inicios, la inteligencia artificial vivió en pantallas, chatbots, asistentes, generadores de texto, imágenes y agentes. Pero el proyecto Prometeo quiere moverla a un plano completamente distinto. El de fábricas, robots, procesos industriales y cadenas de abastecimiento y montaje autónomas. Es la visión de una inteligencia artificial que ya no solo sabe escribir párrafos y contestar preguntas, sino una que construye objetos, opera maquinaria, optimiza producción y dirige robots. Máquinas que fabrican máquinas. Y sí, esto suena peligrosamente parecido a The Matrix, pero no desde el miedo de una fantasía distópica, sino desde una verdad simple.
Por primera vez estamos construyendo sistemas capaces de crear y mejorar su propio entorno físico. Bezos no va solo. A su lado está Big Bayab, que es una de las mentes más brillantes que ha salido de Google. Él era uno de los encargados del famoso laboratorio Google X, el que se encargaba de estos proyectos casi tan poco factibles que les llamábamos moonshots. El laboratorio o disparos a la luna, haciendo referencia a cuando Julio Verne escribió su libro de cómo podíamos disparar a alguien a la luna y era completamente infactible. En este laboratorio nació el coche autónomo, los globos que transmiten internet y otros experimentos imposibles. El artículo del New York Times, que fue el que reveló todo esto bajo fuentes anónimas, nos cuenta que Bezos, si bien es cierto, está llegando con mucha fuerza, no está llegando solo a esta carrera. El competidor más fuerte en este momento es una compañía que se llama Periodic Labs, una startup que ya levantó $2.000 millones para exactamente la misma visión. Periodic Labs también está reclutando agresivamente talento de Tesla, de Apple, de SpaceX y de DeepMinds. Y al igual que Prometeo, quiere encender su propio fuego industrial antes que nadie. La batalla ya comenzó. Bezos no está inventando una industria, está entrando una guerra industrial por quién se queda la inteligencia artificial que construye. Esta es su apuesta personal más grande desde Amazon. Y aquí otro dato clave. Bezos está poniendo casi $5.000 millones de su propio bolsillo en este proyecto. No un fondo externo, no los árabes, no un vehículo de inversión, dinero personal puro y duro. Es su primer rol operativo desde que dejó Amazon. Y eso convierte al proyecto Prometeo en algo más que una empresa. Es el regreso a su segunda fundación. Una transición de era. Todo esto tiene todo el sentido del mundo, porque la inteligencia artificial digital ya completó su primera ola. Los chatbots ya están en todos lados, los modelos generativos ya son casi que intercambiables y la ventaja diferencial ya no está en conversar, sino en cómo la inteligencia artificial logra actuar. La próxima gran frontera es la inteligencia artificial encarnada, la que mueve piezas, no palabras, la que construye infraestructura, la que ejecuta, la que manipula, la que produce. Es la transición que se imaginó de Matrix, cuando la inteligencia artificial deja de ser un archivo y empieza a ser un agente físico. Como el mito, el fuego también quema. Traer el fuego a un mundo físico es infinitamente más complejo que trabajar en software. Un error en texto es un párrafo malo. Daniel se equivocó en su artículo. Un error en maquinaria es un daño real. Un error en un cohete espacial, bueno, no necesita explicación. El riesgo es mayor, la regulación va a ser más estricta, la responsabilidad legal va a ser gigantesca. Prometeo no solo trajo luz, también abrió la puerta al castigo de los dioses. ¿Qué significa esto para la vida cotidiana? Mucho más de lo que parece, porque si esta visión prospera, vamos a esperar que bajen los costos de producción, van a cambiar tremendamente los empleos, ojo, cambiar, no desaparecer, transformarse, va a aumentar la productividad industrial, la infraestructura global se va a construir muchísimo más rápido y probablemente lo físico va a avanzar al ritmo de lo digital. Esto ya no es sobre asistentes que recomiendan música, esto es sobre la economía real, manufactura, energía, transporte. Y Jeff Bezos, dentro de su visión, quiere orientar esta nueva iniciativa de Prometeo a apoyar otras de sus iniciativas tangenciales. Entonces, si Prometeo trajo el fuego a la humanidad, Bezos y sus rivales como Periodic Labs están trayendo otro tipo de fuego. La inteligencia que toma forma, que se vuelve brazo, rueda, circuito y fábrica. La inteligencia artificial ya no quiere conversar con nosotros a partir de este anuncio. Ahora quiere construir con nosotros y muy pronto construir por sí misma. El fuego ha cambiado de manos. Ahora, la pregunta aquí es, en todo esto, ¿quién es Prometeo? ¿Es Bezos o es la inteligencia artificial? Muchísimas gracias, Fernando. Bien, y no sé si hay que responder quién es o será un sujeto un poco más colectivo, pero hay dos cosas que me preocupan. Igual te doy un minuto nada más para responderme, que es, ¿realmente bajarán precios quizás bajen costos, pero bajarán precios de lo que sea que vaya a suceder distinto en el futuro? Porque nos han prometido muchas veces
que vamos a estar más cómodos, que vamos a trabajar menos, pero en realidad seguimos trabajando lo mismo y muchas de las actividades más creativas las hace la inteligencia artificial, pero otras como las más operativas las seguimos haciendo. Entonces como que en la promesa nos vienen fallando un poco, aunque en la carrera tecnológica no. En la promesa nos vienen fallando un poco, pero también creo que eso tiene que ver con que no hemos llegado a ese punto crítico o a ese punto de escala y masividad de implementación. Todavía estamos entendiendo la tecnología. En 30 segundos, para entender cómo piensan estos billonarios que verdaderamente están transformando el mundo. Cuando Elon Musk funda SpaceX, él baja los costos de lanzar un cohete al espacio en una décima parte. Elon Musk pudo haber dicho, lo bajó al 90%, lo bajó al 80%, verdaderamente lo bajó al 10%. Yo creo que eventualmente, si Bezos no lo hace, alguien más lo va a hacer. Y van a hacer ese famoso undercut tecnológico o ese recorte por debajo de las piernas tecnológico, en el que si no ofreces tu mejor estructura de costos, alguien más la va a ofrecer. Bueno, vamos a ver. No voy a decir la frase a lo tico, ¿verdad? Pero vamos a ver si se cumplen algunas de esas cosas. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo, Fernando. Bien, gracias amigos también a ustedes por esta tarde más que compartimos. Nos vamos, ya ustedes están bien informados y con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia y los controles de David Guerrero en CRC 89.1 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. A las 5 siempre con Fernando Francia fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de